Buenos días, bienvenidos a la presentación del corto titulado Con vida por las niñas y mujeres rurales. Buenos días de nuevo, ahora sí, bienvenidos a la presentación del corto titulado Con vida por las niñas y mujeres rurales. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de recibir este regalo que nos hacen Nuria y Bea, Con vida, que han decidido que la presentación de este documental la hiciéramos aquí en la presidencia de la Junta, lo cual para nosotros es un verdadero honor, ¿no? Ya tuve anoche, con ocasión de la entrega de los premios hoy, a estas dos ilustres extremeñas de manifestarles mi respeto y admiración y al mismo tiempo también mi orgullo por su trabajo, por su capacidad de emprendimiento y por sus éxitos y sus desvelos, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? No es fácil llegar donde ellas están llegando y eso ha ocurrido después de muchos años de trabajo, de sacrificio, porque en esta vida nadie regala nada, ¿no? Este documental, que lo que enseña al final, pues somos nosotros mismos o nosotras mismas, es la vida rural, la vida de los pueblos, eso que nos hace a nosotros ser como somos. Al final, si lo que comparáramos fueran grandes avenidas de las grandes ciudades, todos los territorios serían iguales. Lo que marca la diferencia o lo que es la seña de identidad de nuestras vidas, pues son nuestros pueblos, nuestro territorio rural, los espacios más en contacto con la naturaleza y lo que significa y representa para nosotros lo rural, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una identidad de esta marca. Ellos han querido siempre que la vinculación con Fregenal de la Sierra sea una constante en sus vidas y en su empresa, y me parece que es una apuesta ganadora, ¿no? Porque eso que en algún tiempo pudo parecer romántico o nostálgico, hoy es una apuesta de éxito, ¿no? Hoy no hay nada que venda más que algo que tenga rasgos de autenticidad en origen o marca de origen, ¿no? Denominación de origen. Esa denominación de origen se llama Fregenal de la Sierra, con lo cual agradezco mucho que hayan decidido hacerlo aquí, y entre otras cosas porque es su casa también, como la de todos los extremeños, y desearles siempre lo mejor. Muchas gracias. Interviene una de las fundadoras de Convida, Beatriz Magro Nogales. Buenos días a todos y buenos días, querido presidente. En primer lugar, muchísimas gracias por alojarnos hoy aquí en vuestra casa para poder transmitir un mensaje tan importante para nosotras y para Convida. Siempre buscas la mejor forma de ayudarnos y ayer lo volviste a demostrar delante de todos con esas palabras que tanto nos emocionaron, no solo a Nuria y a mí, sino al equipo Convida, que también estaba allí presente. Sentimos el calor y tu apoyo incondicional, así que de corazón, muchísimas gracias. Es un honor para nosotras y sigue siendo un sueño estar viviendo todo esto que estamos viviendo Nuria y yo, y el equipo Convida también. Nuria y yo somos dos niñas de pueblo con grandes ilusiones y muchas ganas de trabajar y cambiar el mundo, aunque sea un poquito, y hacerlo desde Fregenal es la realidad que estamos haciendo posible. Muchos piensan que para cambiar el mundo hay que irse a tierras lejanas y emprender grandes aventuras. Y algo parecido pensaba yo cuando allá por el año 2015 me fui a dar la vuelta al mundo en solitario. Vendí y doné todo, absolutamente todo lo que tenía, y con los pocos ahorros que conseguí emprendí el viaje que cambiaría mi vida, nuestra vida, para siempre. En California, precisamente, que fue la primera parada de mi gran aventura, me topé con la kombucha y entonces lo supe.
y en palabras de mi madre, que lo dice mejor que yo, me vino Dios a ver. Tan solo en ese momento llamé a Nuria para contarle que había encontrado lo que las dos estábamos buscando, y tan solo unos meses después a Nuria, que había dejado su trabajo en Madrid para mudarse a Fregenal y empezar con las primeras pruebas de lo que sería Convida, lo empezó a hacer en el desván de la casa de mis padres. Precisamente la casa de Eugenio Hermoso, uno de los pintores costumbristas más importantes que ha dado nuestra tierra. Entre cuadros de mujeres de Fregenal y de los pueblos de alrededor, a las que retrataba Eugenio Hermoso, y litros de kombucha fallida, muchos litros de kombucha muy fallida, nació Convida. El desván se nos hizo pequeño y nos mudamos a nuestra primera y humilde fábrica, por supuesto en Fregenal. Era 2017 y teníamos el proyecto. La kombucha es una bebida sana que es el perfecto sustituto a los refrescos azucarados que tanto mal nos hacen. Teníamos la idea de negocio muy bien estructurada, sabíamos cómo queríamos crecer, visionamos nuestro objetivo y nos pusimos a ello. Y como nos gusta contar, y aquí nos dicen, ándalas de pueblo, las aspiraciones que tienen, donde hoy hay un refresco de cola, en 3 años habrá una Convida. También supimos dónde íbamos a buscar talento. Teníamos claro que sería entre nuestra gente, cómo no, ¿no? Entre las personas que teníamos alrededor y que tantos valores tenían y tienen y encarnan que nos gustan. Mi madre, mi prima, la prima de Nuria, nuestras amigas de toda la vida, que por haberse quedado en Fregenal muchas veces, y en su caso además, no habían tenido la oportunidad de poder elegir. En todo este viaje, aunque lo sabíamos desde el principio, nos hemos ido dando cuenta de que para cambiar el mundo, aunque sea un poquito, no hay que irse a tierras lejanas. Que aquí tenemos todo lo necesario para cumplir sueños y lograr retos. Nuria y yo hemos decidido aportar valor en nuestra tierra, mejorar la vida de las personas que nos rodean, nuestras trabajadoras y de nuestros clientes, por supuesto, también, y ellas nos lo han devuelto y lo siguen haciendo cada día con creces. Y esto es lo que venimos a presentar hoy aquí, un homenaje a nuestra tierra y a nuestras mujeres, sin que las que Convida, entre muchas otras empresas, no sería posible. Lo vamos a ver mejor en el corto, Convida por las niñas y mujeres rurales. Era un artista. Pintó mayormente de su tierra, las mujeres de su tierra, muchachas normales de la calle. Él salía, las veía, esta de la tabla, trabajaba la pobre en las casas y eso, y ayudar a sus padres en el campo. Luego hay ese cuadro que vienen con cántaros todas, que las mujeres trabajaban mucho en el campo, con el ganado, con las aceitunas. Y ya está, no tenían otras oportunidades. A mí me pintó, yo no es que fuera guapísima, pero yo desde que tenía 7 años pues me ha pintado varias veces. Eugenio Hermoso pintaba en sus cuadros lo que veía. Mujeres rurales de aquella época que vivieron lo que les tocó vivir, sin poder elegir, sin poder tener oportunidades. No se les preguntó, oye, ¿quieres ser ama de casa? ¿No quieres serlo? ¿Quieres ser panadera? ¿Qué quieres ser? En esa pregunta es donde está realmente la fuerza, es donde está la oportunidad. Poder decidir y no tener que renunciar es lo que precisamente es nuestra tarea, ¿no? Antes creo que no había muchos referentes. Me resultó difícil pasar esa barrera de querer ser algo distinto a lo que tenía y fui buscando sola. A las niñas a las que no se les muestran que hay mujeres pilotos, hay mujeres empresarias, hay mujeres ejecutivas, hay mujeres carteras, de toda la serie de puestos, si no les das a conocer que eso también es algo a lo que pueden aspirar ellas, no, es como que piensan que no pueden, ¿no? Con Convida queremos ser parte del cambio de todas estas mujeres en Fregenal y darles esa oportunidad que no había antes. Poder elegir dónde quieren estar. Es que
queremos tender una mano y darle la mano a otras mujeres para que encuentren en Convida un lugar para no tener que renunciar y no tener que hacer lo que se espera de ellas. Creo que las mujeres juntas y trabajando por una causa común podemos conseguir lo que queramos. Porque cuando nos ponemos juntas somos invencibles. Convida es solo un pequeñísimo ejemplo de lo que consiguen mujeres unidas, ¿no? Pero que si no fuera por estas mujeres que eran en parte nuestras abuelas, nosotras no estaríamos aquí. Tras la proyección del corto, toma la palabra la otra Buenos días a todos. Convida es más que una marca de kombucha. Convida es el sueño de dos emprendedoras extremeñas que nació para contribuir al bienestar de las personas. A través de nuestra kombucha, por supuesto, pero también a través de nuestro proyecto. Un proyecto que busca llevar a Extremadura por bandera, seguir creando oportunidades en nuestra tierra y seguir empoderando a la mujer rural y demostrar que juntas somos invencibles. Nosotras no estaríamos aquí sentadas si nuestras madres y abuelas no hubieran luchado por nuestro futuro. Y es por ello que nos sentimos en la responsabilidad de luchar por esas nuevas generaciones que vendrán y demostrarles día a día con nuestro trabajo que ser mujer y ser extremeña no supone ninguna limitación, sino todo lo contrario. Esto lo empezamos Bea y yo, pero lo hacen posible más de 50 mujeres que creen en el proyecto y lo hacen crecer día a día con su esfuerzo, trabajo y dedicación. Desde aquí quiero dar las gracias a todas ellas, también a la Fundación Eugenio Hermoso, y, por supuesto, a todos los presentes, especialmente al presidente, por habernos dedicado este ratito que quedará para siempre en nuestro recuerdo. Gracias a todos y si los medios quieren hacernos alguna pregunta a Bea y a mí, este es el momento. Igual también pueden preguntarle a nuestras compañeras, que están ahí emocionadas igual que yo. Y poder compartir este ratito con vosotros. Quería preguntar sobre el documental, ¿qué extensión tiene? Si se va a proyectar en algún sitio, si tenéis alguna idea de qué va a ser de él después de esto. Sí, no vacilamos mucho de esto, como decimos, no chuleamos mucho de esto, pero somos la marca de kombucha la tercera más seguida del mundo entero. O sea, no solo competimos con lo que hay en Europa, sino en Estados Unidos, que las audiencias son mucho más grandes que las nuestras. Somos la tercera más seguida y tenemos una comunidad digital maravillosa. También parte de nuestra estrategia, y somos un negocio digital, nos consideramos negocio digital, y ahí le vamos a dar y le estamos dando difusión en las redes y dentro de nuestra comunidad. Y tenemos el documental y tres teasers más que no hemos proyectado hoy aquí, y ese es el plan por ahora. También iremos viendo cómo evoluciona y lo que sí queremos, sobre todo, y a partir de aquí, concienciar mucho el mensaje que hemos querido transmitir con el corto. No solo el corto, que ha quedado precioso, que esperamos que os haya gustado, sino también el mensaje que hay de fondo, que para nosotras es parte de nuestros valores y de lo que tenemos como misión, no solo de llevar nuestra kombucha, sino también de hacer con nuestro proyecto. Dura 3:46, creo. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarles cuántos litros de kombucha producís al año y a qué países los vendéis. Sí, venimos triplicando nuestra producción y nuestra facturación en los últimos 3 años. Es verdad que no hemos hecho público el número de litros que producimos, por temas de competencia y demás. Y estamos en España, estamos en República Checa, estamos en Hungría, estamos en Portugal.
y aunque el próximo año seguiremos centradas en España, empezaremos a explorar otros países y 2023 sí será nuestro gran año de internacionalización. Sí, hola. Os he oído decir que hay 50 mujeres vinculadas a Convida. No sé si son 50 mujeres las que trabajáis, formáis parte de la plantilla o sois el total. ¿Y cuál es el perfil de vuestras trabajadoras y su origen? Si son de Fregenal y comarca, ¿de dónde sois? Para que nos hagamos una idea de cuál es ese perfil de vuestras trabajadoras. ¿Quieres contestar tú? Bueno, pues somos ya 80 trabajadores. Casi el 80% de esos trabajadores son mujeres, de ahí esas 50, y son perfiles muy diferentes porque tenemos, pues, por ejemplo, a Milagros, que su primer trabajo fue con 53 años, después de haber trabajado muy duro en su casa criando a sus 3 hijos. Tenemos perfiles muy jóvenes que han sido madres y que apostamos por total flexibilidad y conciliación por la familia. Y igual también tenemos perfiles que se han formado, que han estudiado fuera y que están haciendo carrera desde Fregenal. Entonces, bueno, pues tenemos un poco de todo, pero por darle la oportunidad a todas las mujeres de Fregenal. Verdad que por ahora con Fregenal... Bueno, ya tenemos algunos pueblos de alrededor que también son trabajadoras en Fregenal. Por ahora, creo que podemos decir que quien quiere trabajar en Convida, escucharlo lo escuchamos y estamos abiertas o sea, tenemos un montonazo de oportunidades abiertas y ya también empezando a ver a personas de los alrededores que también nos mandan su currículum. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al presidente, si puede ser sobre otro asunto. Sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición Esquerra y PNV para los interinos de más de 5 años que puedan pasar a ser fijos sin oposición, una valoración que supondría esto para la Junta. Yo creo que todo lo que sirva para disminuir la temporalidad siempre es bueno, ¿no? Todo lo que sirva para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida dentro de unos ámbitos de seguridades y de certidumbres, en un mundo tan lleno de incertidumbre, pues es bueno. Ahora tenemos que ver la letra chica, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo para que una medida que es en sí mismo necesaria, la de disminuir la temporalidad, pues finalmente sea acordada con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de la negociación colectiva y en el ámbito de las mesas generales de función pública, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es una buena noticia el hecho de disminuir siempre la temporalidad, porque eso anima a la gente a tener un proyecto de vida y eso creo que es muy bueno para todos. Al final acaba repercutiendo en el conjunto de la sociedad. Sí, al hilo de la pregunta de la compañera, ¿tenéis datos de cuántos trabajadores interinos de la Administración Autonómica hay en estas circunstancias que podrían beneficiarse de esta iniciativa? Bueno, sabéis que donde tenemos el grueso, no solo aquí, en el conjunto de España, en donde está el grueso de la contratación temporal, es más en el ámbito de la educación y de la sanidad, ¿no? Y aquí ya estamos trabajando para reducirla. De hecho, con las ofertas públicas de empleo de los últimos años y de los próximos años nos habíamos marcado el objetivo de poder llegar al 8% de temporalidad, ¿no? Evidentemente esto va a ayudar, ¿no? Pero es en educación y en sanidad donde en mayor medida se producen este importante número de personas bajo fórmulas de contrato temporal, ¿no? Que a veces son, porque una de las cuestiones que ha planteado parece ser, o que están planteadas en el acuerdo, es personas que hayan estado en el mismo puesto de trabajo de manera ininterrumpida, y eso hay que reconocer que es en sí mismo una anomalía. Yo, cuando a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de compartir pupitre de trabajo con gente que llevan ahí 12 o 14 años y de pronto un día te enteras que son interinos, es una anomalía en sí mismo que hay que corregir, obviamente, ¿no? De tabaco dicen que van a paralizar las entregas la semana que viene, han anunciado movilizaciones, le van a pedir una reunión a usted. Quería saber si se la van a conceder y cómo se puede ayudar a los productores de tabaco en la región. Bueno, estoy en permanente contacto con el sector, por arriba, por abajo y por todos lados, ¿no? Aquí se produce un hecho obvio, y es que cuando se produce la contratación de un producto, se hace en función de los precios que había en ese momento.
Si como consecuencia de las variaciones o de los incrementos que ha habido en los insumos hay un resultado final que no es el deseable, y es que al productor le cueste más producir de lo que le dan por el producto, hay que intentar hablar, ¿no? Tanto para este año como para las próximas campañas. Yo lo que voy a defender siempre es el diálogo, y lo he hecho siempre, con la industria transformadora, con los productores y con la Unión Europea y con el Gobierno de España. Lo hemos hecho siempre. Ahora mismo estamos en plena lucha para que las comarcas tabaqueras sigan siendo una región diferenciada dentro de la política agraria comunitaria, que es para el sostenimiento del sector una decisión absolutamente imprescindible. Y en eso estamos y vamos a estar. Y obviamente, como no los voy a recibir, primero porque intento recibir a todo el que me lo pide, pero además que con ellos tengo mucha relación, porque hablamos con mucha frecuencia con el sector y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias.